Miedos profundos, donde el horror tiene su propia voz. Siempre creí que las historias sobre mi vieja escuela eran solo exageraciones. Los rumores de sucesos extraños, las supuestas apariciones en los pasillos, el clásico mito del conserje que había desaparecido en el sótano. Todas esas historias que los chicos contaban en los recreos para asustarse mutuamente. Pero por lo general, no se creen esas cosas, sino hasta que le pasan a uno mismo. Hace ya más de 10 años que me gradué de ese lugar, una secundaria pública en una ciudad pequeña. Aún recuerdo el sonido de las puertas metálicas al cerrarse y el eco constante de pasos en los pasillos. Cada rincón del edificio tenía una energía extraña, pero había algo en particular que evitaba: el pasillo del segundo piso. No sé qué tenía de diferente. Tal vez la luz fluorescente que parpadeaba de vez en cuando, o la forma en la que las puertas crujían, como si no hubieran sido abiertas en años. A menudo, al pasar por ahí, sentía un frío inusual, un escalofrío que recorría mi cuerpo entero. Sabía que muchos de mis compañeros decían lo mismo, pero ninguno quería hablar demasiado de eso. La historia más famosa era sobre Emilia, una chica que supuestamente había desaparecido años atrás, antes de que nosotros llegáramos a la escuela. Algunos decían que la última vez que la vieron fue en ese pasillo, justo al final, donde nunca entraba la luz del sol. Nadie sabía a ciencia cierta qué le había pasado, pero el rumor era que se había perdido para siempre en ese mismo lugar, atrapada entre las sombras. Me gradué sin mayores incidentes. Como muchos otros, dejé esas historias atrás, etiquetándolas como simples invenciones de adolescentes con mucho tiempo libre. Pero hace poco, mientras revisaba mis cosas viejas, encontré una carta. Era un sobre arrugado y parecía haber estado guardado durante mucho tiempo. No tenía remitente, pero el destinatario era claramente yo. Lo abrí con curiosidad y dentro encontré una hoja de papel con un mensaje escrito en tinta roja. No la olvides. Ella te espera. El escalofrío fue instantáneo. Mi primer pensamiento fue que alguno de mis viejos amigos estaba jugándome una broma pesada, pero el sobre, la letra, el tono, todo me hizo recordar el pasillo del segundo piso, esa sensación, esa incomodidad latente. Tomé el coche esa misma noche y conduje hasta la escuela. Ya había anochecido y el lugar estaba cerrado, como era de esperarse, pero sentía un impulso, una sensación que no podía ignorar. Quería entrar para convencerme de que en verdad era solo una historia más. Me las arreglé para entrar por una ventana en la parte trasera, como solíamos hacer cuando queríamos evitar a los maestros. El edificio estaba oscuro y vacío. Era bastante extraño verlo así. Subí las escaleras hasta el segundo piso, con mis pasos resonando en el silencio. A medida que me acercaba al infame pasillo, la temperatura parecía bajar más y más, al punto en que me salía humo por la boca cuando respiraba. Llegué a la entrada y allí estaba, exactamente como lo recordaba, largo, con una luz de luna débil que apenas iluminaba los primeros metros. Al final, la oscuridad total. Caminé despacio tratando de mantener la calma, pero cada paso que daba me costaba un poco más que el anterior. Trataba de respirar tranquilo y poniendo atención a los sonidos. Sentía un poco de miedo de sí lograr por fin escuchar algo en ese pasillo. Entonces sonó una voz, casi imperceptible. Venía del final del pasillo. No podía ser. Era definitivo que me estaba sugestionando. Así que seguí avanzando, despacio y mirando para todo lado.
A medida que me acercaba al final del pasillo, vi que había una puerta. Yo sabía con certeza que no estaba ahí cuando estudiaba. Estaba semiabierta, apenas dejando entrever lo que había al otro lado. Me acerqué lentamente para ver mejor. Sentí cómo se me erizaban los pelos de todo el cuerpo y abrí la puerta. Del otro lado lo que vi fue el mismo pasillo, pero todo había perdido sus colores. Además, estaba aún más oscuro, sucio, y había un olor pestilente. Al final del pasillo vi una sombra pequeña y delgada que parecía no haber notado mi presencia. No sé de dónde saqué valor ni por qué lo hice, pero empecé a caminar hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se giró lentamente. Era una chica, con el cabello largo y desordenado, vestida con el uniforme de la escuela, el mismo que yo usé durante tantos años. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero sabía perfectamente quién era. «Emilia». Ella no respondió, solo me miró fijamente, y entonces, casi flotando, se levantó y se movió hacia mí. Yo, de inmediato, comencé a correr como un loco hacia el otro lado del pasillo, hacia el lado de lo que parecía ser mi realidad. Justo antes de llegar, caí al suelo, y Emilia se detuvo a pocos centímetros de mi cara. Pude ver su rostro claramente. Sus ojos eran blancos, como si los tuviera perdidos, como si toda la vida se hubiera drenado en ellos. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Solo vi un abismo negro y además respiré el olor pestilente que emanaba de ahí. En ese momento sentí una mano firme sobre mi hombro. Grité y de un tirón me jalaron fuera de ese lugar, lejos de Emilia. Giré rápidamente y quien estaba frente a mí era Pedro, el viejo guarda, el mismo de toda la vida. Al volver la vista hacia la puerta que acababa de cruzar, me llevé la sorpresa de que lo que había era la pared de siempre. Ni un rastro de la puerta que acababa de cruzar. No pude decirle nada a Pedro y salí corriendo. Corrí como nunca antes, bajando las escaleras sin mirar atrás hasta llegar a la salida, y no me detuve hasta lograr llegar al coche. Solo cuando estuve adentro y encendí el motor, me atreví a mirar de nuevo hacia la escuela, y en una de las ventanas del segundo piso estaba Emilia, sonriendo con una mueca macabra y saludando con su mano. Me alejé tan rápido como pude de ese lugar y no volví nunca más, ni hablé con nadie sobre lo que me había sucedido esa noche. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.